Buenos días, chavales, ¿qué tal todo? Bueno, pues nos vamos hoy de ruta de nuevo y vamos a ir a conocer un poco el arte asturiano, o más conocido como el prerrománico asturiano. Así que si me queréis acompañar, arrancamos. Muy buenas, chavales, ¿qué tal todo? Bueno, pues por aquí hoy, por Villaviciosa, yendo a visitar dos joyas del prerrománico asturiano. La primera que vamos a visitar va a ser la iglesia de San Andrés de Bedriñana. Y luego pues nos iremos a visitar el conventín Valdedios. Vamos a meternos por aquí, que nos indica el navegador, a San Andrés de Bedriñana. Ya están ya los manzanos echando flor. Hoy tengo el día un poco triste, pero bueno, no hace nada de frío. Carreteras que no conoces, aquí con precaución porque no sabes lo que te puedes encontrar detrás de la curva. Esta iglesia, por lo que leí, es de las que conserva más original del prerrománico asturiano. Se restauró algo, pero bueno, creo que conserva en su mayor parte todo el arte que en su día le dio nombre al prerrománico. No entiendo nada, porque me manda a girar a la izquierda. Monumento nacional. Iremos por aquí, ¿no? ¿Y ahora por dónde es? Para de frente. Ah, está allí, sí. Todo para mí. Bueno, pues vamos a hacerle unas fotos para llevarnos de recuerdo. Bueno, pues esto ha sido la pequeña iglesia de San Andrés de Bedriñana. Bonita, coqueta, pero está cerrada como todas. Nunca encuentro una abierta. Llegué a las campanadas de las 12 de mediodía, pero nada más. Y nada, nos vamos a ir a ver a Valdedios, a ver el conventín, como se le conoce cariñosamente. Así que vamos para allá. Bueno, pues vamos ahora a visitar Valdedios, San Salvador de Valdedios. Como os decía, popularmente es conocido como el conventín, porque
aparte de la iglesia hay un monasterio, Monasterio Santa María creo que se llama. Y esta iglesia de San Andrés de Vedriñana es del siglo IX, pero tampoco hay certezas de quién fue, sobre quién reinaba en aquel momento cuando se mandó construir. Esta de Valdedios se le atribuye a Alfonso III, pero tampoco es fijo que fuera sobre el reinado de Alfonso III, pero bueno, se le atribuye a él el periodo en el que se erigió. Sobre todo esto del prerrománico hay poca documentación y no está muy clara en algunos casos, así que todo lo que yo os cuente es por lo que leo y que tampoco te certifican al 100% en muchos casos, porque bueno, también es cierto que los reyes del reino Astur hubo épocas en que duraban poco tiempo, es decir, que unas construcciones de este tipo igual pasaban periodos que igual había 2 monarcas o más, incluso a lo mejor durante el periodo de la construcción, así que aunque se le atribuye siempre a uno porque a lo mejor fue el primero que cuando se empezó la construcción fue el que reinaba, no quiere decir que fuera el que luego la vio terminada. Pues ya poco me queda del prerrománico por enseñaros. Todo el de Oviedo, que es bastante, la verdad. A ver cuándo me decido un día hacer la visita íntegra a Oviedo y enseñaros todo lo posible. Y por aquí me queda la de Gobiantes, o no sé ahora el nombre exacto cómo se llama. Y nada más, me parece. Que tampoco es que Asturias tenga mucho monumento prerrománico, pero bueno. San Salvador de Valdedios. Bueno, vamos aquí a aparcar. Entrar por el otro lado, no sé. Cuando digo que sí, no sé si es entrada. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué se cuece.
Bueno chicos, pues hasta aquí la visita de hoy. Siento no poder enseñaros por dentro el monasterio ni la iglesia de San Salvador, pero 6,50 € del precio de la entrada me parece un abuso. Así que nada, lo siento mucho. Espero os haya gustado de todos modos y nos vemos en el siguiente.